Bien, en este vídeo vamos a resolver el segundo ejercicio de la tarea 6.3.2, en la que nos piden estudiar la continuidad de esta función racional. A algunos lo que os sorprendía era el enunciado, porque estábamos acostumbrados a que nos pidieran estudiar límites de una función en un punto. Realmente, también aquí vamos a tener que estudiar límites de una función en algunos puntos, pero el que nos hablen de la continuidad nos puede despistar. Lo único que tenemos que recordar es que una función racional es continua en todos los puntos en los que está bien definida, es decir, en todos aquellos en los que no se anula el denominador. Y que en los puntos en donde se anula el denominador, en los puntos problemáticos del dominio, las discontinuidades que hay solamente pueden ser de dos tipos, o evitable o de salto infinito. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es ver cuándo el denominador da problemas, es decir, cuándo el denominador vale 0. Esto es una ecuación muy simple de segundo grado, que de hecho no necesitamos ni resolverla con la fórmula, porque aquí x al cuadrado valdría 1 y x sería más o menos la raíz de 1, es decir, que x puede ser 1 o menos 1. ¿De aquí qué deducimos? Pues deducimos que el dominio de la función que nos dan son todos los reales, excepto los dos puntos, el menos 1 y el 1, en donde el denominador se hace 0. Bien, si este es el dominio de la función, automáticamente, por aquel teorema que ya vimos hace bastante tiempo, lo que sabemos es que f es continua en todos esos puntos. Es decir, en todos los valores, excepto en el menos 1 y en el 1, la función es continua. Bien, ¿qué es lo que nos queda ahora? Ver qué tipo de discontinuidad hay en estos dos puntos, en el menos 1 y en el 1. Y ya sabemos de antemano, también por lo que hemos visto en teoría, que en esos puntos los únicos tipos de discontinuidad que puede haber, como acabo de decir antes, son o evitables o de salto infinito. Vamos a ver qué ocurre en menos 1. En menos 1 nosotros sabemos qué función no puede haber porque no se puede dividir por 0. Pero vamos a estudiar el límite de esa función en menos 1. Para eso, lo primero que hago siempre es sustituir a ver qué ocurre. Será el límite en menos 1 de x más 1 partido x al cuadrado menos 1. Si os dais cuenta, cuando la x vale menos 1, tanto arriba como abajo terminaría dando 0. Bien, llegaríamos a una situación que hemos llamado de indeterminación. ¿Cómo se resolvían este tipo de indeterminaciones? Pues siempre teníamos que factorizar aprovechando que este menos 1 sabemos que es raíz a la vez del polinomio de arriba y del polinomio de abajo. Es elemental, no me voy a detener en hacerlo, que la factorización que queda arriba ya está hecha porque es un polinomio de primer grado, x más 1, y abajo, de hecho, se puede hacer a ojo, es una identidad notable. Además, no es necesario ni siquiera hacer Ruffini porque ya tenemos calculadas las raíces, si es que ya hemos visto cuándo esto vale 0. Sabemos de antemano que aquí va a quedar x más 1 por x menos 1. Podríamos haber partido de aquí, si hubiéramos hecho el ejercicio como en otros, como en el que hemos hecho antes, más largo, podríamos haber buscado esta factorización y haber ido simplificando ya desde aquí. Pero no lo he hecho aquí a propósito para que veáis que no es necesario tener esta factorización, sino que cuando llegamos a cada situación sale solo lo que vamos buscando. Bien, terminamos este límite. En este límite tenemos común arriba y abajo x más 1. Se puede simplificar porque ya os lo he dicho muchas veces. Esto no llega a valer 0 porque la x no llega a valer menos 1. ¿Qué queda? El límite cuando x tiende a menos 1 de arriba hemos simplificado, queda 1 y abajo x menos 1. Aquí ya, si sustituyo, hemos quitado la indeterminación y fijaos, queda 1 partido menos 1 menos 1
menos 2, es decir, menos 1 medio. En resumen, ¿qué ocurre en x igual a menos 1? Pues que tenemos una función que no está definida, que no es continua en menos 1, pero que tiene límite en ese punto y vale menos 1 medio. ¿Qué ocurre entonces en x igual a menos 1? Pues que f tiene una discontinuidad evitable. Bien. Vamos a ver ahora qué ocurre en el otro punto en el que la función no está bien definida. Sería en el x igual a 1. Para ver qué ocurre en x igual a 1, repito el procedimiento. Estudio el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Es decir, el límite cuando x tiende a 1 de x más 1 partido x al cuadrado menos 1. Fijaos que aquí ahora cuando yo sustituyo, arriba 1 y 1, 2, abajo ya sabemos que nos va a dar 0. Bien, esta discontinuidad sabemos que va a conducir a saltos infinitos. Si queremos tener más detalle de qué está ocurriendo, ya sabéis que entonces tenemos que hacer los límites laterales. Bien, tendría que hacer el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de esta expresión, x más 1 partido x al cuadrado menos 1, que, fijaos, primero, si hubiéramos hecho la factorización esa que os comenté, aquí habría quedado más sencillo, pero da igual. Nosotros sabemos, fijaos, bueno, queda también la opción de dar valores, es decir, tomar valores cercanos a 1, pero más pequeños que 1, como 0,9, 0,99, y luego en el otro límite hacerlo con valores cercanos a 1, pero mayores que 1. Pero yo os recomiendo siempre hacer este razonamiento. A ver, ¿qué ocurre cuando nos acercamos a 1 por valores más pequeños que 1? Arriba nos acercamos a valores muy próximos a 2. Y abajo, a valores muy próximos a 0. Pero, ¿qué juego de signos hay aquí? Evidentemente aquí hay un positivo. ¿Y aquí? ¿Hacia dónde nos acercamos? A 0. ¿Y por qué tipo de valores? ¿Por la izquierda o por la derecha del 0? Fijaos que si la x se acerca a 1, pero por valores un poco más pequeños que 1, cuando la x la eleve al cuadrado, me dará valores también muy cercanos a 1, pero un poco más pequeños que 1, porque son valores de tipo 0,9. Si os dais cuenta, el elevar al cuadrado daría 0, algo, pero no llegaría a 1. Por lo tanto, cuando a eso le reste 1, me dará valores muy cercanos a 0, pero un poco más pequeños que 0, es decir, con signo negativo. Por lo tanto, cuando haga este límite, si arriba tengo números positivos, porque el 2 que acerque a él por la derecha o por la izquierda es mayor que 0, es positivo, y aquí tengo signos negativos, al final este límite vale menos infinito. Igualmente, puedo estudiar el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, de x más 1 partido x al cuadrado menos 1. Y ahora repetimos el razonamiento. El numerador tiende a 2. El denominador tiende a 0. Pero con la diferencia de que ahora, como x se acerca a 1 por valores un poco mayores que 1, cuando lo eleve al cuadrado también me seguirá dando valores cercanos a 1, pero también un poco mayores que 1. De manera que cuando se lo reste a 1, me dará valores muy cercanos a 0, pero un poco mayores que 0, es decir, positivo. Por lo que aquí ya sé que el límite iba a ser infinito, aquí también lo sabía, pero con el juego de signos positivo entre positivo me dará más infinito. Por lo tanto, ¿qué tiene esta función en el punto 1? Una discontinuidad de salto infinito. Se va a menos infinito a la izquierda del 1 y se va a más infinito a la derecha del 1. Bien, ya estaría estudiado, ya estaría terminado el ejercicio. Ya hemos visto que la función es continua en todos estos puntos, que en este tiene una discontinuidad evitable y que en este tiene una discontinuidad de salto infinito. Os quiero hacer un pequeño comentario para aquellos que seáis meticulosos,
que os guste entender bien hasta el último detalle, fijaos en una cosa. Alguien, esto ya es fuera del ejercicio, pero bueno, para mentes curiosas, alguien podría plantearse lo siguiente. Si la función que a mí me dan es x más 1 partido x al cuadrado menos 1, que sé que puedo factorizar como x más 1 partido x más 1 por x al cuadrado menos 1, todos estamos tentados de decir que simplifico arriba y abajo, perdón, aquí no es x al cuadrado menos 1, es x menos 1, simplifico arriba y abajo y me quedaría 1 partido x menos 1. Es decir, que podríamos pensar que nos están dando esta función de manera engañosa cuando nos podrían haber dado esta, que es la misma. Pues no, esta función no es la misma que esta, por un detalle importante. Fijaos, si yo considero esta función, hemos visto que su dominio, el dominio de esta función, f, son todos los reales excepto el menos 1 y el 1, porque estos son los dos valores donde el denominador se hace 0 y por lo tanto no puedo hacer la división. Sin embargo, si yo considero esta expresión, imaginaos que yo digo que esto es la función g de x, 1 partido x menos 1, si yo estudio el dominio de la función g, serían todos los reales excepto donde el denominador se haga 0. ¿Y el denominador dónde se hace 0? Solo en 1. Por lo tanto, aquí solamente tendría que excluir el 1. Entonces, fijaos, tendría dos funciones que, desde el punto de vista algebraico, parece que son la misma, porque como fracciones algebraicas, que no son funciones, son unas expresiones algebraicas que corresponden a otro ámbito, al álgebra, son las mismas, las mismas no son equivalentes. Bien, pero como funciones, esta función tiene un dominio y esta función tiene otro dominio que son distintos. Puesto que los dominios son distintos, las funciones son distintas. Hago esta aclaración porque algunos estaréis tentados, como digo, de decir, pues simplifico y me quedo con esta función. Ojo, esta función es muy parecida a esta, pero no es exactamente la misma porque empezamos porque no tienen el mismo dominio.